En 2023, la Corte Penal Internacional informó de una investigación en curso sobre la situación en Palestina y en 2024 este tribunal emitió órdenes de detención contra Netanyahu y otro miembro de su gobierno. Pero entre emitir esta orden y declarar a alguien criminal de guerra hay varios pasos. Todo esto está recogido en el Estatuto de Roma, que ha cumplido hace poco 23 años. Tahiri Moya, profesora de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid. Señora Moya, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y permitirme compartir con vuestro público. ¿Qué vigencia y aplicación reales tiene este estatuto hoy en día? Muchas gracias por tu pregunta. Sin lugar a duda han sido 23 años que han transcurrido, si se podría definir como una lucha contra grandes titanes, ¿no? Algo que parece impensable para la humanidad después del año 45, finalmente lo vemos materializado en un tribunal permanente cuya finalidad principal es juzgar personas por 4 grandes crímenes, como bien se sabe: genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y agresión, siendo este último el que está causando mayores discusiones tanto en el contexto político, diplomático como académico, y en especial en temas de justicia. Ya sabemos, pero me gustaría recordarlo a tu estimada audiencia, que la jurisdicción de la Corte se activa mediante una remisión realizada por el Consejo de Seguridad, una iniciación de manera unilateral por parte del fiscal que se conoce como motus proprio. Así también tenemos la modalidad de que los estados puedan referir situaciones a la Corte Penal Internacional, ¿no? Y bajo este último ejemplo se han suscitado grandes avances, ¿no? En materia de justicia internacional penal. La Corte es complementaria a la justicia nacional y ha marcado un gran hito realmente, porque viene a ser un logro que reta a los estados más poderosos del mundo, y es que la jerarquía oficial no otorga inmunidad, ¿no? Entonces, ante esto me planto la pregunta que a bien me acabas de hacer, relacionada a quiénes juzga la Corte Penal Internacional. Bueno, juzga individuos de cualquier rango, ¿no? Incluidos jefes de estados en funciones. Y este antecedente lo vamos a encontrar primeramente en la orden de detención que se dictó contra Omar al-Bashir. Esto lo vamos a ver establecido en específico en el artículo 27 del Estatuto de Roma, donde se nos habla de la irrelevancia de la investidura oficial frente a un tribunal internacional. Esto es primera vez que ocurre de manera tajante en esta época moderna, y esto nos va a plantear grandes dilemas que vamos a ver actualmente entre este gran avance que ha dado esta esfera del derecho internacional, porque pertenece al derecho internacional público, y la vigencia de antiguos principios que han regulado y han hecho vida en el derecho internacional público desde tiempos ancestrales, como por ejemplo lo es la inmunidad de los jefes de Estado. ¿Cuál es el resultado que tenemos hoy en día? Pues que vamos a tener una corte que ha dictado diferentes órdenes de captura, de manera más reciente contra los jefes de Estado de Rusia y de Israel, causando estupor en algunos sectores, contradiciendo el por qué ocurre este tipo de situaciones y se deberían respetar las inmunidades. Es decir, lamentablemente esta es una discusión que no se ha terminado de superar, ¿no? A pesar de las obligaciones que han contraído los estados partes del Estatuto de Roma. Sin embargo, sigue allí. Hay personas que todavía se quieren darle más fuerza a esos principios clásicos del derecho internacional sin terminar de asumir del todo, si se puede decir de esa manera, que la Corte Penal Internacional y el derecho internacional penal, me gusta más hablar de derecho internacional penal que de derecho penal internacional, porque serían 2 ramas distintas, nos viene a marcar hoy en día. No importa quién cometa un crimen internacional, lo importante es juzgar y no dejar espacios abiertos a la impunidad. De esta manera tenemos hoy en día, más allá de las órdenes de captura que se han dictado contra Putin o contra Netanyahu, tenemos justo únicamente una situación abierta en nuestro hemisferio occidental, que es la situación que se está llevando a cabo en la investigación de Venezuela, ¿no? Y es la única situación en donde hoy en día no existen órdenes de captura como tal. Está simplemente abierta la fase de investigación después de un largo proceso, y se espera que próximamente o en algún momento la Fiscalía pueda emitir esas órdenes de captura, cuyas investigaciones giran en torno a
la alta jerarquía del Estado venezolano en la posible comisión de crímenes internacionales de acuerdo a los hallazgos, por ejemplo, de la misión de investigación de hechos de la ONU, de los mismos señalamientos del sistema interamericano. Entonces ese sería el próximo gran movimiento que veríamos próximamente en la Corte Penal Internacional. ¿Cómo se van a desarrollar estos próximos eventos, ¿no? Entonces, en clave de política criminal, sí, la CPI puede dirigirse actualmente contra máximas autoridades y nos encontramos ante otras esferas que es cómo llevar a cabo esas posibles ejecuciones de arresto, las cuales dependen de los estados que cooperan con la Corte, y más si conectamos este aspecto que mencioné previamente sobre las inmunidades, ¿no? Que todavía se sigue con esa lucha a nivel doctrinario y que también vamos a encontrar, de hecho, inclusive jurisprudencia a nivel internacional donde se ha debatido este punto, pero por razones de tiempo no me voy a extender en esta situación. En el caso de los jefes de Estado y de Gobierno que comentaba, por ejemplo, el caso de Vladimir Putin o de Benjamín Netanyahu, en 2023 precisamente la Corte Penal Internacional informaba de una investigación sobre la situación en Palestina y en 2024 ese mismo tribunal emitió órdenes de detención tanto contra Benjamín Netanyahu como contra el exministro de Defensa, Yoav Gallant. ¿Qué diferencia hay entre emitir esta orden y declarar a alguien criminal de guerra? Ya, mira, lo primer paso que hay que señalar es que todos los investigados se les respeta el principio de inocencia, ¿vale? Porque si bien esta es una corte penal con alcance internacional permanente, la corte lo dice de manera muy clara en su estatuto de que a todos los acusados, por ejemplo, en este caso, de la posible comisión de crímenes internacionales, se les respetarán todos sus derechos humanos. Un principio de derechos humanos es el principio de inocencia, ¿ok? Entonces, lo oportuno es que se dictan órdenes de captura, bien porque la Corte, en este caso la Fiscalía, cuenta con un algo probatorio para señalar esta persona sí puede ser responsable. Sin embargo, a lo largo del proceso vamos a ver que tanto la Fiscalía de la Corte Penal Internacional como los defensores de aquellos que están siendo investigados, aquí ya hablamos de la aparición de un caso en argot de la Corte, deben ir superando ciertos umbrales probatorios, ¿ok? Y hasta que no se llegue a esa última fase de un juicio en donde efectivamente se tenga una sentencia donde se señala expresamente la responsabilidad penal internacional de este funcionario, no le podemos llamar criminal, porque estaríamos violando ese principio de inocencia. Entonces, los abogados que nos dedicamos a esta rama de internacional penal siempre hablamos presuntamente, no porque dudemos de los videos, ojo, o de las pruebas o de los testigos, sino porque tenemos que seguir los pasos procesales que se siguen ante la Corte, ¿no? Son acusaciones que bien pueden causar cierto resquemor en las partes que puedan estar llevando la investigación, en los acusados que pueden decir que hay ya un juicio premontado. Entonces, siempre se habla de la presunción de un video, las presuntas víctimas, ¿no? Porque luego el agrupamiento de las víctimas va a depender de la selección de los macrocasos, ¿no? Que se seleccionen como ese grupo constitutivo que puede permitir probar de que verdaderamente se cometió un crimen. Entonces, no podemos hablar de criminales de guerra hasta que no exista una sentencia firme emitida, bien sea por el Tribunal de la Corte Penal Internacional, si nos estamos refiriendo a esa jurisdicción, o bien también puede darse en el contexto de la jurisdicción universal o de una jurisdicción penal extendida, que parecen lo mismo, pero no lo es, que se señale la culpa de un investigado por la comisión de uno de estos crímenes internacionales, ¿no? Entonces ahí sí podríamos hablar criminal de guerra y decir, sí, es un criminal de guerra. De otra manera, procesalmente este término no cabría hasta que ocurra esa sentencia final. Sobre las órdenes de arresto, también lo que ocurre es que impiden que pisen muchos lugares. En el caso, por ejemplo, de Netanyahu, Hungría lo permitió, la Corte Penal Internacional denunció a Orbán, pero por un lado, ¿cuáles son las consecuencias reales de que un país incumpla esto? Y por otro, se tiene que contar entonces con la colaboración de otros países para llevar a cabo estas detenciones, ¿no? Sí, efectivamente, la Corte Penal Internacional descansa sobre dos grandes pilares.
¿Cuáles son estos dos grandes pilares? Y lo dice claramente el estatuto. La complementariedad, es decir, yo activo mi jurisdicción si la jurisdicción nacional no está actuando. Si la jurisdicción nacional de ese estado está actuando, pues yo me abstengo ver los resultados finales. A raíz de esto se han creado algunos mecanismos, por ejemplo, le han puesto apellido al término complementariedad, aunque cuando vemos el Estatuto de Roma vemos que sencillamente habla de complementariedad. Sin embargo, en el transcurrir de los 3 fiscales que ha tenido la Corte Penal Internacional han adoptado ciertas políticas criminales, ¿no? Por ejemplo, complementariedad positiva, vamos a ayudar a los estados a que se eduquen, se preparen y los vamos a ir formando para que puedan juzgar a los criminales. Eso ha causado críticas, razones técnicas hay de por qué ha causado críticas. Luego, el reciente fiscal, Karim Khan, ha hablado de una complementariedad dinámica, es el apellido que le dio, y es que se va dando la complementariedad a medida de que el Estado y la Corte vayan interaccionando. En lo personal, pienso que la complementariedad debe dejarse tal cual como está en el Estatuto de Roma, sin ponerle ningún apellido, porque estas dos modalidades de complementariedad que se han utilizado desde la política de las Cortes ha creado más bien problemas, ¿no? Esto por un lado, y de hecho ha sido argumentada por estados forajidos que están siendo investigados como alternativa para seguir dilatando los procesos de investigación ante la Corte. Si es bien este es un pilar, la Corte también dice que necesita de la cooperación, que lo vamos a tener establecido en su artículo 86 del Estatuto de Roma, y en esta sección vamos a encontrar las normas de cooperación hacia la Corte. Y un primer deber de cooperación que se le exige a los estados es promulgar las leyes internas que permitan esa cooperación efectiva con el Estatuto de Roma. Muchísimas jurisdicciones internacionales no tienen esa normativa. Suele ocurrir un fenómeno para mi gusto, y es que en muchas jurisdicciones nacionales se suele ver el derecho internacional como, bueno, es un derecho político, es un derecho que no me hace fuella en la jurisdicción nacional, por mismo desconocimiento al alcance del mismo derecho internacional público, de las obligaciones que genera, de cara al Estado, a sus funcionarios y de cara a los ciudadanos, ¿no? de esos respectivos estados. Pero la realidad es que muchos estados no tienen estas normas debidamente tipificadas en jurisdicción interna, y vemos a veces muchos desmanes en el cumplimiento de la cooperación. Tenemos lecciones, por ejemplo, la que nos dejó el caso de Al-Bashir, porque también hubo situaciones donde no se cooperó con la Corte, por ejemplo, Jordania, y la respuesta de la Asamblea de Estado parte fue preparar un kit, de hecho ellos lo llaman el kit de sanciones, ¿no? Que se debe de discutir a nivel de la Asamblea de Estados, parte del Estatuto de Roma. Quiero acatar que la Corte Penal Internacional no depende de Naciones Unidas, es totalmente diferente a la forma en que opera la Corte Internacional de Justicia, que sí se encuentra en los estatutos tiene sus propios estatutos y reposa en la Carta de la ONU, pero la Corte Penal Internacional no. La Corte Penal Internacional surge a raíz de todos estos grandes crímenes internacionales que veíamos que se seguían cometiendo, y los estados decidieron crear un organismo independiente con su propia asamblea de estados partes para tomar decisiones en cuanto a la ejecución del estatuto. Normalmente se suele criticar esa falta de un organismo policial, pero realmente ese deber principal lo tienen los estados de actuar y cumplir sus obligaciones internacionales. Quien podría ayudar, podemos tener a la Policía Internacional, Interpol, que puede también colaborar en este tipo de situaciones, que tiene acuerdos internacionales, que podría colaborar si lo necesitase la Corte Penal Internacional. Pero esto es una labor que debe ser llevada por Estado bajo los auspicios necesarios de la misma Corte, tal como lo establece, porque nadie puede llegar al territorio de otro Estado, ningún Estado de cualquier otro país llegar a un tercer territorio y decir, yo te apreso, porque acuérdense que estamos bajo el dilema del derecho internacional clásico, ¿cierto? Con las del derecho internacional penal. Entonces, esto es una obligación que queda meramente a los estados. Oye, que no se cumple, pues lo resolverá la Asamblea de Estados parte de discutir qué medidas serán las apropiadas bajo su contexto a ese estado en particular.
Pues un tema realmente complicado, con muchas aristas y que presenta muchas dudas, que ha quedado perfectamente bien explicado Tairi Moya, profesora de Derecho Internacional Público de la Universidad Complutense de Madrid. Muchas gracias por haber estado en 5 continentes. Muchas gracias a ti, Antía.